Gracias al Señor por su misericordia y les pido a mis hermanos que tomen sus Biblias y los niños también tomen sus Biblias y vamos a abrirla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el último versículo 7:53, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor hasta el capítulo 8, versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 53, y vamos hasta el capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tienen todos? ¿Tienen su hojita, niños? ¿No hay niños? Sí, sí tienen la hojita. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. La palabra del Señor dice así: y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Gracias al Señor por su palabra. Antes de orar y de continuar con la predicación, necesitamos hacer una aclaración, y es que precisamente estamos ante un pasaje que es difícil, y la razón de la dificultad nos lleva justamente a que antes de continuar haya una explicación sobre esto. Y es una explicación un poco como una pequeña clase, pero no vamos a durar mucho tiempo ahí y después continuamos con la predicación. La razón principal, mis hermanos, de la dificultad de este pasaje que tenemos el día de hoy es que algunos eruditos en la escritura, en la palabra del Señor, nos muestran que este pasaje no estaba en los manuscritos más antiguos antes del siglo V. Entonces voy a darles algunas de las razones que ellos nos dan. Entonces, la primera de ellas es que este manuscrito no se encuentra en este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos. La segunda razón que les voy a dar, que nos hablan ellos también, es que los padres de la iglesia, es decir, los primeros hombres que Dios usó para dirigir a su pueblo, no hacen comentarios acerca de este pasaje que leímos. Una razón más, y es que cuando quitamos Juan 7:53 al 8:11, parece que el texto fluye de una forma más natural. Esa es otra de las razones. Tercera razón que nos dicen ellos, y es que el texto ha sido ubicado en diferentes lugares, en diferentes manuscritos.
Es decir, en algunos manuscritos aparece este texto después del versículo 36, en otros aparece después del versículo 44, en otros después del versículo 52. Hay algunos manuscritos que tienen este pasaje en el capítulo 21 después del versículo 25, y hay incluso un manuscrito que lo tienen en el Evangelio de Lucas 32, 38. O sea, ha sido ubicado en diferentes partes. Pero no se preocupen, hermanos, tranquilos. Tenemos la palabra del Señor en nuestra mano. Y podemos ver, mis hermanos, que la iglesia primitiva preservó esta historia y está en nuestras Biblias como un suceso histórico verdadero. Y si está ahí, mis hermanos, en nuestras manos, en sus Biblias, también fue porque el Señor quiso que así fuera. Y ahí lo tenemos, como lo hemos leído esta mañana. Además, mis hermanos, vemos que este pasaje no atenta contra la enseñanza general del resto del Nuevo Testamento, del resto de la Escritura, sino que por el contrario, la confirma y nos muestra, pongan mucha atención a esto, este pasaje, nos está mostrando a nuestro Señor Jesucristo restableciendo la justicia. Como lo leímos, ven al Señor frente a una situación que merece ser castigada, pero no va a ser castigada conforme a la ley, sino que el Señor va a restablecer la justicia fundamentado en la gracia que hay en Él. Y esto está de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. En resumen, mis hermanos, no nos preocupemos. Tenemos ante nosotros un pasaje que probablemente fue ubicado, como lo leímos, en varios lugares, y por el contexto tal vez pudiera ser ubicado mejor, ¿sí? Pero es la palabra del Señor. Y vamos a estudiar, mis hermanos, tenemos en nuestras Biblias la palabra del Señor, nos recuerda justamente la gracia de Dios. Con esta explicación, mis hermanos, y con la confianza de que estamos ante la palabra del Señor, entonces les pido que nos pongamos en pie y vamos a orar. Padre Santo, oh Dios, en tu misericordia has dado a tu pueblo tu bendita palabra. Y cuando la estudiamos, oh Señor, nos admiramos de la gracia que encontramos en ella, tal como lo vimos y lo cantamos, como te alabamos con cada una de las canciones que hace un momento cantábamos juntos. Celebramos tu gracia, Señor, y reconocemos que ninguno de nosotros tiene la justicia para estar delante de ti en pie, limpio de pecado, sino que todos necesitamos tu gracia y tu misericordia, oh Señor. Y acudimos a ti, oh Señor, ante este pasaje y damos gracias, Señor, por tu palabra y rogamos que dispongas nuestros corazones y nuestro entendimiento para lo que has preparado para nosotros en este día. Alabado sea tu santo nombre en Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Y queridos padres y niños, entonces tienen esta hoja en sus manos y van a seguir entonces la historia que tenemos en nuestras Biblias. Y pues no hay mucho espacio para escribir. No es necesario que escriban en detalle todo lo que vamos a decir, pero sí estos espacios que aparecen en esta historieta, en esta historia que la he colocado aquí a manera de historieta, nos van a ayudar a seguir por el bosquejo de esta predicación y ustedes van a poder tomar las ideas más importantes que les ayuden a entender esta historia de la mejor manera con nuestros niños. Entonces, niños y padres, vamos adelante con esta predicación, con esta enseñanza.
Entonces hemos visto, mis hermanos, a lo largo de este recorrido por el Evangelio de Juan, que el ministerio del Señor comenzó con unas pocas personas siguiéndolo. Algunos de ellos eran discípulos de Juan, pero en poco tiempo las personas que seguían al Señor Jesucristo fueron aumentando. Y nos dice la Escritura que muchas de estas personas que seguían al Señor lo hacían porque podían ver los milagros que Él hacía. Y entonces, atraídos por los milagros, por las cosas espectaculares que veían, seguían al Señor. Pero también hay otros, como en el caso de los samaritanos, que han creído en el Señor. Y hay otros que cuando le escuchan hablar dicen, estas palabras solamente pueden venir de Dios. Nadie puede hacer las señales que el Señor hace. Y entonces muchos empiezan a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Y esto no le gusta, no le agrada a los maestros de la ley. Y entonces comienzan a hacer planes para atrapar al Señor. Empiezan a tenderle trampas. Y este pasaje nos muestra una de esas trampas que le tienden al Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes pusieron atención a la lectura, una mujer está a punto de ser apedreada, es decir, está a punto de ser asesinada, muerta a piedra, ¿cierto? Y en sus hojitas que tienen ahí, entonces vamos a ir viendo el desarrollo de esta historia que he titulado Una pedrada, pero es una pedrada a la conciencia, y a ella pueden llenar lo que dice en este pedacito en sus hojas. Esta predicación se titula Una pedrada a la conciencia. Y queridos niños y padres, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, cada vez que recuerdes esta historia, pido al Señor que recuerdes el siguiente mensaje. El mensaje es el siguiente: Jesús y su gracia, mi liberación y confianza. Jesús y su gracia, mi liberación y confianza. Y vamos a ver esta verdad en los puntos de esta trama. Y vamos a ver que del versículo 53 del capítulo 7 al capítulo 8, versículo 6, entonces vamos a encontrar la trampa para condenar. Del versículo 7 al 8 vamos a ver la respuesta para reflexionar. Y del versículo 9 al 11, la gracia para liberar. Esto es lo mismo que pueden ver en sus hojitas. Ahí están los puntos. La trampa para condenar, la respuesta para reflexionar y la gracia para liberar. Ahí está. Entonces comenzamos con la trampa para condenar. Hay una trampa. Vemos en los versículos iniciales que el Señor Jesucristo se encuentra enseñando, y hay mucha gente atendiendo sus enseñanzas. Dice que Él está en el templo enseñando. Y este momento de enseñanza es interrumpido. Este momento de enseñanza es interrumpido por estos hombres que aparecen en esta hojita que ustedes tienen ahí en sus manos, que no vienen solos, vienen acompañados. Y dice versículo 3 al 6, los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Entonces, estos hombres encontraron a esta mujer, una mujer que dice que es una mujer adúltera. ¿Qué será una mujer adúltera, niños?
Pues una mujer adúltera, y parte de esto lo vimos en nuestra escuela dominical hoy, una mujer adúltera es una mujer que está entregando sus besos, su amor, su cuerpo a un hombre que no es su esposo. Eso es una mujer adúltera. Entonces la traen a ella. Y en verdad estos hombres están citando un pasaje del Antiguo Testamento por el cual debían apedrearla. En verdad la ley de Moisés ordenaba dar muerte a los adúlteros. Y estos hombres traen a la mujer entonces citando Levítico 20:10. Y en Levítico 20:10 dice que el adúltero y la adúltera, los dos que están cometiendo el pecado, deben morir. Pero acá hay algo que es muy sospechoso, y es que solamente traen a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Miren ahí en la historia que tienen en sus manos niños y padres. Estos hombres solamente atraparon a una mujer, pero no está el hombre, lo cual es muy raro, muy extraño. ¿Por qué solo trajeron a la mujer? El versículo 6 nos dice claramente las motivaciones de estos hombres y nos dice que están tendiéndole una trampa al Señor Jesucristo. Estos hombres están tramando algo contra el Señor. Y el propósito de estos hombres es buscar una manera de acusar a Jesús, una manera de buscar cómo atraparlo. Y por lo tanto no sería raro, y aquí estoy especulando, no sería raro que estos hombres se hubieran puesto de acuerdo con el hombre para que sedujera a esta mujer y dejarse atrapar, es decir, dejarse descubrir. El hombre huyó, atraparon a la mujer, pero otra vez aquí estoy especulando, me estoy imaginando algo. Sí, puede ser, puede que no haya sido así. El caso es que es sospechoso que solamente hayan traído a la mujer. Por otro lado, mis hermanos, y les pido que en sus casas revisen, por ejemplo, Levítico 19, Levítico 20, y también nos vamos a dar cuenta que el propósito de estas leyes que el Señor está dando, hay un propósito, y el propósito es castigar a los pecadores, exterminarlos a los idólatras, exterminar a los inmorales, para que el pueblo fuera una nación diferente a las naciones paganas que el Señor estaba expulsando de su presencia, expulsando delante de ellos. Entonces, el propósito de estas leyes, ¿cuál es? Ser un pueblo santo. El propósito de apedrear al adúltero, de acabar con el homosexual, porque también están estas leyes, y otras cosas que ustedes van a encontrar ahí, los que se acuestan con animales y cosas terribles. El propósito era que ellos fueran una nación santa. ¿Sí? Eso es importante. Pero ahí podemos darnos cuenta que estos hombres no están buscando ser un pueblo santo. De acuerdo al versículo 6, ese no es el propósito de los hombres, no están persiguiendo el mismo propósito de la ley. No están interesados en ser un pueblo santo. Todo es una trampa. ¿Y en qué consiste esta trampa? Entonces le dicen, aquí está esta mujer, la ley nos manda que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y vamos a ver la trampa. Por un lado, si el Señor impide que maten a la mujer, si dicen no la pueden apedrear, el Señor se vería como alguien que va en contra de la ley de Dios, de la ley que Dios dio a Moisés. O sea, este hombre va en contra de Dios porque no permite que la ley se cumpla, ¿cierto? Por un lado. Además de eso, el Señor perdería su credibilidad al ser Él un hombre que ha sido visto como un hombre misericordioso, bondadoso. Entonces, de aprobar que la maten. Entonces, por un lado, está el engaño. Si el Señor impide,
va en contra de la ley de Moisés. Pero por otro lado, si él aprueba que maten a esa mujer, su testimonio de hombre compasivo y misericordioso sería cuestionado. Pero hay un asunto más, y es que si el Señor aprueba que la maten, estaría colocándose también en contra de las leyes romanas. Las leyes romanas se reservaban el derecho de ellos ejecutar la sentencia de muerte. Esto se parece un poco a cuando le presentan al Señor el denario para preguntarle, ¿vamos a pagar impuestos o no vamos a pagar? Entonces lo quieren colocar en una situación complicada para atraparlo. Ese es el propósito de estos hombres. ¿Qué es lo único que quieren hacer? Y veíamos algo de eso en el capítulo anterior, y es que intentan atrapar al Señor, pero no encuentran la manera. A estos escribas y fariseos no les importa la ley ni la santidad. No están interesados en la santidad del pueblo. Solo quieren que Jesús desaparezca de sus vidas. Y aquí la primera aplicación para nosotros, mis queridos hermanos. Así como estos hombres, hay muchos que quisieran que Jesús desapareciera. Hay muchos que creen que no necesitan a Jesús. Y Jesús ha llegado a ser muy molesto en sus vidas. ¿Qué en cuanto a ti, querido amigo que nos acompañas en esta mañana? ¿Te has querido deshacer de Jesús porque no puedes soportar sus palabras? Las palabras de Jesús en su Biblia no están de acuerdo a tu pensamiento y entonces quieres deshacerte, ya no quieres escuchar más. Quisieras que tales cosas no existieran, que Dios mismo no existiera. ¿Cómo has cuestionado a Dios, querido amigo? Y también sobre qué argumentos te piensas justificar delante de Dios. No importa, mis queridos amigos que nos acompañan, no importa que creamos que nos podemos deshacer de Jesús, como estos hombres quieren deshacerse del Señor. El Señor permanece firme y tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él para dar cuenta de nuestras vidas. En esta escena, estos hombres se ven queriendo deshacerse del Señor Jesús. Pero miren el tercer cuadrito ahí en la primera línea. El Señor Jesucristo simplemente se inclina y comienza a escribir en la tierra. No está el Señor Jesucristo como huyendo de estos hombres. Por más que lo quieren matar, por más que lo quieren atrapar, por más que quisieran que Jesús no existiera, el Señor simplemente está ahí tranquilamente escribiendo en tierra. Jesús escribe en tierra y nos preguntamos, ¿qué estará escribiendo? La cosa es que no lo sabemos. No sabemos qué es lo que el Señor está escribiendo. Probablemente el Señor Jesús les está dando tiempo para meditar bien en lo que están haciendo y las motivaciones que hay en su corazón mientras Él escribe en tierra. No sabemos tampoco si eso es así. El caso es que la actitud de Jesús es calmada. El Señor está tranquilo escribiendo. Dice el versículo 7 que estos hombres insisten en preguntarle. Ante la insistencia de ellos, entonces el Señor les va a dar la respuesta para reflexionar. Aquí en sus hojitas está. Es la segunda parte de la línea de la mitad de la historieta. El Señor les va a dar la respuesta para reflexionar. Dice el versículo 7, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. De forma engañosa, estos hombres han llamado a Jesús maestro. ¿Se dio cuenta? Que llaman al Señor Jesucristo maestro. Y ahora el maestro les va a dar su respuesta. Les ha dado una respuesta. Y dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Entonces de aquí fue donde salió el título de esta predicación.
Ellos quieren tirarle una piedra a la mujer, pero el Señor les va a tirar en cierta forma una pedrada a la conciencia. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Bien, Jesús confronta a estos hombres con su hipocresía y les muestra que una investigación interna de ellos mismos los descalifica delante de Dios. Ellos son culpables de pecado. Y fíjense esto, mis hermanos, aunque esta mujer fuera apedreada, no se lograría el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley que dijimos hace un momento? Un pueblo santo para Dios. Entonces supongamos que estos hombres logran apedrear a esa mujer, pero las palabras del Señor muestran que había más pecadores en el pueblo y que ellos mismos eran parte de esos pecadores. En cierta forma, las palabras de Jesús han dejado a estos hombres en la misma condición de la mujer, de manera que todos son culpables de haber pecado contra Dios. Todos merecen ser castigados junto con la mujer. Y aquí es importante tener algo en cuenta. En nuestro tiempo, las palabras de Jesús, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra, esas palabras en nuestro tiempo han sido mal interpretadas, tomándolas como un pretexto para pecar más. Entonces, alguien peca, pero nadie tiene derecho a decirle nada, porque todos somos pecadores. Y esta mañana, en el tiempo de oración, tratábamos un pasaje en el que efectivamente no deberíamos estar criticando cuestiones de bebida o comida, y no deberíamos estar como generando divisiones entre nosotros por qué come usted, qué no come, qué toma, qué no toma. Incluso hablamos de qué música oye y cosas así por el estilo, que no es sabio llamar a división por eso. Pero nosotros sí somos llamados a exhortarnos unos a otros cuando hay pecado. Por lo tanto, no deberíamos interpretar este pasaje como una licencia para pecar sin que nadie me diga nada. Necesitamos entender bien la palabra del Señor. El pecado, con esa forma de entender la palabra de Dios, el pecado no se podría señalar porque todos somos pecadores. Pero ese no es el punto. Nuestro Señor Jesús no está justificando el pecado. Entendamos esto, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesús no está justificando el pecado. No está dando una licencia para no hacer nada frente al pecado. En verdad, esta mujer merece morir. Y aquellos hombres también merecen morir. Y de pronto ahorita decimos, pero esos pasajes están en el Antiguo Testamento. Pero ahorita, tranquilos, vamos a ir a un pasaje en el Nuevo Testamento que nos confirma que la paga del pecado es la muerte. Entonces, esta mujer sí merece morir y estos hombres que la trajeron también merecen morir. Y el punto es que ningún ser humano es justo delante de Dios. Ninguno de nosotros se puede justificar delante de Dios. Gálatas 3, 10 y 11 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley era para hacerla, para cumplirla perfectamente, pero el que no lo haga es maldito, está bajo maldición. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por fe. Así que, queridos niños, espero que estén siguiendo atentamente la historia. Espero que hayan escrito ahí el desarrollo de esta historia.
La ley que los escribas y fariseos están usando como pretexto para culpar a Jesús exige un cumplimiento perfecto. Y Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice, Santiago 2, 10 y 11, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable ¿de cuántos? De todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, que es la situación que estamos viendo acá, también dijo no mates, que también es otra situación que está aquí. Ahora bien, si tú cometes adulterio pero matas, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces todos los que están en esta escena son culpables delante de Dios. Solo hay uno justo en esta escena y es el Señor Jesucristo. Él es el único justo que está en esta escena. Y entonces, cuando Él les da esta respuesta, ¿qué hace? El Señor les responde. Aquí vemos en la mitad al Señor respondiendo. Y enseguida, ¿qué hace? Vuelve a escribir. Tranquilamente, el Señor vuelve a escribir. Y mientras el Señor está inclinado escribiendo, los escribas, los fariseos y la mujer tienen tiempo para meditar en las palabras de Jesús. Pero también nosotros, mis hermanos, tenemos tiempo para meditar y necesitamos examinar nuestras propias vidas. Si somos honestos, sabemos que somos culpables delante de Dios. Todos nosotros. Al ver la ley santa de Dios, no solo los adúlteros merecen la muerte. Y nos podemos preguntar, queridos hermanos y amigos que nos acompañan aquí, ¿hemos mirado a una persona con lujuria? ¿Hemos deseado el mal contra alguien? ¿Hay alguien que quisiéramos que le fuera mal, que le pasara algo? Y en estos días que caen tantos rayos, ojalá que uno de ellos cayera sobre esa persona. La Biblia dice que si deseamos el mal para alguien, también si estamos enojados contra alguien, es como si estuviésemos deseando su muerte. ¿Has deshonrado a tus padres, queridos niños que están ahí con esta hojita? ¿Han desobedecido a sus padres? Queridos niños y jóvenes, ¿acaso piensan que no hay por qué hacer caso a sus padres y han desobedecido a sus padres? La palabra de Dios muestra que todo eso es digno de muerte. Y leamos ahora en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo Testamento, en Levítico 19 y 20, sino ahora en el Nuevo, en Romanos 1:29. Dice la palabra del Señor, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia. Envidia. ¿Has envidiado, hermano? Homicidios, el aborto contra el más indefenso, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Miren, desobedientes a los padres, queridos niños, terrible, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Atención a esto, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Y esto es el Nuevo Testamento, hermanos. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican.
Todos hemos faltado a la santidad de Dios. Todos hemos quebrantado las leyes del Señor y necesitamos un Salvador. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la última parte de aquí de la historieta. ¿Cómo se llama esta última parte? Niños, ¿cómo se llama esta última parte? La gracia para liberar. Esto que acabamos de leer nos deja aplastados. Esa pedrada contra la conciencia ha llegado a nuestra propia conciencia. Y necesitamos entonces un Salvador. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia para liberar. Versículo 9. Pero al oír ellos esto, todos estos hombres que llegaron a acusar, se fueron retirando uno a uno. La Reina Valera dice acusados por su conciencia. Se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Entonces la escena fue quedando con menos gente cada vez, al punto que solamente queda la mujer y el Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a imaginarnos esta escena. Yo sé que ahí están unos dibujos que están quietos, pero entonces vamos a imaginar esta escena llena de gente que está brava y que quieren darle piedra a la mujer, pero ahora están pensativos. Yo también merecería esas piedras, esas pedradas. Y entonces la escena nos muestra que se empiezan a ir poquito a poco. Empiezan a irse, empezando por los de mayor edad, empiezan a salir. En esta escena vemos a pecadores que saben que son pecadores, pero se alejan del Hijo de Dios. Tenemos a pecadores que se están alejando de Dios. El peso del pecado es abrumador. Necesitan ser limpios de sus pecados. Necesitamos ser limpios de los pecados. Pero sin la gracia de Jesús, a estos hombres solo les queda tratar de cumplir la ley. ¿Recuerdan lo que leímos en Santiago hace un momento? El que falle en un solo punto de la ley, aunque haya cumplido todos los demás, se hace culpable de todos. Pero este es el camino que le queda a estos hombres pecadores alejándose de Jesús. Les queda solamente poner su esperanza en la ley. Pero la ley los va a dejar sin esperanza porque la ley exige un cumplimiento perfecto. Y nadie puede cumplir perfectamente la ley. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De manera, hermanos y amigos que nos escuchan, tratar de buscar la santidad sin la gracia de Dios en Jesucristo. Ponga atención a esto, mis hermanos. Tratar de buscar la santidad sin la gracia de Dios en Jesucristo es lo que convierte a las personas en gente hipócrita, en gente legalista, en gente perversa y sin compasión. Y además, con la falsa ilusión de poder agradar a Dios basados en los méritos propios. Tal engaño solo lleva a las personas a alejarse del verdadero Salvador, de Jesús, como lo hicieron estos hombres en esta historia. Querido hermano y amigo, no tomes ese camino. No trates nunca de buscar la santidad por medio de cumplir una serie de mandatos. No lo lograrás. Y por el contrario terminarás alejándote de Jesucristo. No tomes ese camino. Nadie puede liberarse de la condenación del pecado alejándose de Jesucristo. Así que no nos alejemos de la palabra de Dios. Queridos niños, no se alejen del consejo de sus padres. Queridos hermanos, no nos alejemos
de la palabra del Señor cuando escuchamos desde este púlpito la predicación y de pronto escuchamos algo que no nos gusta. No nos alejemos de la palabra de Dios aún así. No nos alejemos de la palabra de Dios cuando un hermano se nos acerca y nos dice: hey, Miguel, quiero que sepas que he visto en tu vida este pecado. Leamos juntos la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta que señalen el mal que hay en nosotros. Pero en lugar de escapar del consejo de la palabra del Señor, más bien acerquémonos a la palabra del Señor en lugar de alejarnos de ella. Acerquémonos a Jesucristo, en quien está la gracia para perdonar. Acerquémonos con humildad en busca de la gracia de Dios que está en Jesús. Y atención a esto, esa gracia nos capacita para obedecer. La gracia del Señor nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Abre tu Biblia, querido hermano, y cuando encuentres todos estos mandatos en la palabra del Señor, recuerda que Jesús es nuestra justicia, ya que Él cumplió la ley por nosotros. Pero también recuerda que por la gracia en Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, como dice el apóstol Pedro. O sea que sí podemos ir en busca de la santidad, pero sobre el fundamento de la gracia de Dios, no sobre nuestras habilidades para cumplir mandatos. La ley nos muestra el carácter santo de Dios y también nos muestra nuestra incapacidad para justificarnos a nosotros mismos. Y por eso mismo también la ley nos lleva a Jesús. Nos lleva como de la mano a Jesús, quien nos da la gracia para vivir como Dios manda. Como cantábamos hace un momento, me dio mucho gozo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Eso cantábamos. No hay condenación para los que están en Cristo. Y entonces los acusadores se van y se alejan de Jesús. Los acusadores han dejado solo a la mujer con Jesús. Versículo 10 y 11. Enderezándose, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Maravilloso. En un momento la mujer ha quedado a solas con el único que tiene autoridad para apedrearla, con el Señor Jesús. Pero Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, como lo vimos cuando pasamos por Juan 3, 17. En verdad, esta mujer pecadora está en la presencia del único que puede perdonar al culpable, porque él mismo cumplió la sentencia en lugar del pecador. Por eso Jesús puede perdonar. Un texto más, y nos estamos dando cuenta al leer tantos otros pasajes que este pasaje de la Escritura en verdad está de acuerdo con el Nuevo Testamento, con la Escritura. Romanos 3, 21 y 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como el pago por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente,
para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. La santidad, la justicia que necesitamos y que no podemos lograr por nosotros mismos, está en Jesucristo, y Él puede perdonar porque Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. Espero, mi querido hermano y amigo, que te estés dando cuenta que si estás siendo ahogado por algún pecado, es posible no pecar más. ¿Estás siendo atribulado, te sientes ahogado por algún pecado? Es posible no pecar más. Y es lo que el Señor le dice a esta mujer: vete y no peques más. Pero esta libertad hacia la santidad solo te la puede dar Jesucristo. Solo Jesucristo. Puedes perseguir la santidad. Puedes de verdad no buscar el no pecar más, pero solo sobre la base de la gracia que hay en Jesucristo. Por eso es verdad que esta mujer puede levantarse de este lugar, de esta escena, y buscar el no pecar más al recibir la gracia de Dios. La gracia es lo que hace la diferencia, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo podemos decir: Jesús y su gracia, mi liberación y confianza. Jesús y su gracia, mi liberación y confianza. Yo sé que el espacio quedó muy pequeño, pero lo pueden escribir aquí abajo, pueden escribir mensaje. 2 puntos. Jesús y su gracia, mi liberación y confianza. En Jesús somos libres del castigo que merecíamos, pero por la gracia, porque Él se entregó en lugar nuestro. Y que me sirva esto para recordar, no lo tenía aquí en mis notas, pero que nos sirva esto para recordar que solamente hay 2 maneras de pagar por el pecado. Una manera es que nosotros paguemos por el pecado, y eso nos costará estar alejados de la presencia de Dios para siempre, siendo castigados en el infierno. Esa es una manera de pagar por el pecado. ¿Cuándo acabaremos de pagar? Nunca, porque una deuda se paga hasta que uno da la última cuota. Y como no podemos quitarnos ningún pecado, nunca terminaremos de pagar. Esa es una manera. Y la otra manera es que alguien pague por ti. Y el único que pagó por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Por eso Él puede decir a la mujer y a todo el que escucha este mensaje: vete y no peques más. La gracia del Señor que tenemos en Jesucristo. Ven a Jesús tal como estás. Abandona tus propios esfuerzos y entonces podrás decir también: Jesús y su gracia, mi liberación y confianza.